Pues aquí seguimos en este especial que estamos dedicando al gran cambio, sí, facilitando herramientas. ¿Para qué? Pues para ser cada vez más auténticos, depender cada vez menos del sistema y ver que las respuestas realmente pues están dentro, ¿no? Pero para eso necesitamos herramientas. Y una herramienta poderosísima, si no la más poderosa, es la propia gestión y maestría emocional. Por eso, hoy vamos a hablar con todo un experto en inteligencia emocional aplicada. Él lo conocéis muy bien, además es colaborador habitual de nuestro canal. Estoy hablando de Xano Rius, no solo un experto en inteligencia emocional aplicada, o el alquimista de las emociones, como me gusta decir a mí, sino también todo un maestro de vida de muchas personas que están evolucionando, creciendo y que, como decía antes, están encontrando las respuestas, pero dentro de ellas. Ya no dependemos de lo que pase fuera, no sobre todo de lo que pasa dentro. Shanos, bienvenido a este especial aquí en Alex Comunica. Bueno, pues una vez más, muy bien encontrado. La verdad es que ya sabes que es un placer compartir en tu canal, en tu programa. Me siento muy honrado por ello y siempre dispuesto a que me fusiles por donde quieras, que yo me desfusilo por donde puedo. Fusilar no, que te trato muy bien siempre, Shanos. Lo sé, lo Pero, sé, lo sé. vamos a ver. Shanos el otro día hizo un post que yo creo que fue muy, muy, muy interesante. En su Instagram, saben, Shanos Rius, ahí lo podéis encontrar. Donde hablaba precisamente de el tiempo. Exactamente era el tiempo, energía, el don. Es decir, ser conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras potencialidades, ¿no? Y a partir de aquí, cómo saber administrarlas. Shanos, hablemos un poco del don, porque con esto hay un poco de despiste muchas veces, ¿no? Cuando hablamos del don, ¿a qué nos referimos y cómo administrarlo? Bueno, vamos a ver, el don es una de esas tres particularidades que yo entiendo que es nuestra responsabilidad que hacemos con ellas. El don tiene que ver, a mi entender, de que todos tenemos don, todos tenemos mucho talento. Lo que pasa es que en la mayoría de las personas ese talento, ese don está oculto tras las máscaras de la baja autoestima, de los miedos, de las inseguridades, de las culpas y por lo tanto no florece, pero está ahí. Todos tenemos don. Entonces, cuando yo hablo así, hablo desde mi maestría, en que mi don está muy desarrollado, porque, bueno, entre otras cosas, porque lo desarrollo a diario, ¿verdad? Yo tengo Ikigai y ese es un don un tanto especial, pero yo no cuando escribí ese post no me refería explícitamente a ese don, me refería a la conciencia de que todos tenemos por descubrir nuestro don y que si no lo tenemos descubierto, pues que haremos muy bien en hacerlo, porque eso nos va a otorgar, nos va a dotar de una autoestima muy, muy considerable y además consistente, porque el don, en la medida que tienes la conciencia de él, empieza a estimular todo aquello mejor de nosotros, toda la química favorable al cuerpo y tiene que ver también con la capacidad de mejorar muchísimo el autoconcepto y por lo tanto la autoimagen y autoestima. El don forma parte para mí del autoconocimiento, es decir, cuando acompañamos a personas a que se descubran, a que sepan quiénes son, el don forma parte de que esa persona descubra qué don tiene, ¿verdad? Por eso, porque está oculto. Pero don es aquella habilidad, aquella capacidad, aquella intuición, en cada persona es diferente, que se desarrolla con una asiduidad y que le permite gestionarse desde la confianza en uno mismo. Yo desde que descubrí mi Ikigai, mi don, vivo en absoluta confianza, no siento miedo, no siento culpa, y vivo como sin miedo, ¿por qué? Porque sé que tengo esa capacidad de respuesta en todas ocasiones y si no, y en el peor de los casos, o mientras alguien no descubre su propio don, podemos disponer de un don que puede estar al alcance de todos, que es la humildad. Eso es interesante, Shanos, porque no todos quizá tenemos la suerte de que el Ikigai, el propósito, el don no se encuentre, ¿no? Porque es cierto, habitualmente el don, que tiene que ver mucho con el Ikigai, el propósito de vida, te encuentra. No es que tú lo busques, sino que te encuentra. Permíteme un matiz, Alex, que para mí Sí. es importante. Fíjate, para mí el Ikigai es la vida me dice a mí para qué me ha preparado sufriendo durante tantos años. Ikigai no hay tantas personas que tengan.
aunque en el mundo hay muchas, diríamos, pero es un porcentaje bajo de la población. En cambio, el propósito de vida lo puede tener cualquier persona en cualquier momento, porque eso se crea. El Ikigai no se crea, el Ikigai te viene dado, te viene sobrevenido. Un día tienes la revelación de que tienes Ikigai. En cambio, el propósito de vida, no sé, ahora en un día que queramos, hacemos el de cualquier persona que quieras. Porque tiene que ver con unos valores, tiene que ver con unas capacidades, tiene que ver con unas actitudes, unas aptitudes, con lo que le apetece, con lo que le viene de gusto, con lo que se siente preparado. Y ese pronóstico de vida, ese propósito de vida no tiene por qué ser de por vida. Puede ser por 1 año, por 2 años, por 6 meses, por 10 años, por lo que quiera cada persona. Porque tener propósito de vida ayuda mucho a vivir en coherencia, ayuda mucho a vivir en sentido, por lo tanto es una herramienta muy buena, pero no podemos estar esperando que aparezca, porque si no dejaríamos de dotarnos nosotros de una herramienta que sí que podemos crear, que es el propósito de vida. Por lo tanto, a mí me gustaría diferenciar. Una cosa es lo que nos va a traer la vida, que nos lo traerá. Hasta donde Entiendo. yo sé, me dicen que el Ikigai antes de los 60, que hay muy pocos casos o casi ninguno, que son casos de gente que ha tenido revelaciones muy importantes o que ha traspasado puertas muy potentes. En cambio, el propósito de vida lo podemos hacer para un chavo de 18 años ahora mismo, sin ningún problema. Y es Pues importante que la gente tenga ese propósito. hagamos eso. Propósito de vida. ¿Cómo se encuentra el propósito de vida, Xanos? Propósito de vida tiene que ver con, ahí en Google hay muchísima información, muy fácil de encontrar, pones propósito de vida y te salen ahí una serie de círculos que te dicen cuál percibes que es tu misión, qué crees que falta en la sociedad, que eso mismo te aporte beneficio, pues si no te aporta beneficio desmotivará, que eso tenga que ver con colaboración o con ayuda a los demás. Es decir, hay una serie de cánones que no los recuerdo exactamente todos, que son 7 u 8, no son más, que en la medida que uno va dando respuesta a eso, se está creando ese propósito de vida. Y uno puede hacerlo también más fácil, más simple, desde decir, oye, mira, es que mi propósito de vida ahora mismo, pues, no sé, sería ejercer un voluntariado. Eso le daría mucho sentido a mi vida, porque estoy en este momento, mi propósito de vida puede ser, pues ahora dedicarme a los animales, mi propósito de vida puede ser, pues, ayudar a los demás. Es decir, propósito de vida podemos crearlo a través de unos cánones que existen, unos estándares que existen para que nos dé un resultado, o podemos tener ya un paso más adelantado, una intencionalidad que nos lleve a generar algo, ¿no? Generar algo, que es decir, un plan de acción que nos lleve hacia ese camino. Es decir, ningún propósito de vida tiene sentido si no hay un plan de acción posterior. Tú que me conoces muy bien, sabes que yo siempre estoy haciendo pequeños planes de acción, pues es aquello que me lleva de la teoría a la práctica, y yo me dedico a la inteligencia emocional aplicada como maestría. Por lo tanto, busco siempre que aquello que hablamos, aquello que tal, tenga una respuesta en forma de herramienta para nosotros, para poder aplicar eso y que eso luego tenga, claro, ese sentido. Nos da de sentido el hecho de aplicarlo, porque además la psique, cuando más entiende algo, cuando más lo integra, es cuando ya está hecho. Fíjate que a veces nos ponemos muchas barreras en las posibilidades que tenemos de hacer o mejorar cosas, y no nos damos cuenta que muchas veces superamos, aún con miedo, hacemos cosas que luego tomamos conciencia de que no hacía falta sentir miedo. Y es porque lo hemos integrado de golpe, porque ya lo hemos hecho. Entonces, como que el ego ya no tiene excusa para hacernos sufrir, porque con que ya está hecho ya no tiene sentido. No sería un sinsentido seguir negando lo que uno ya ha hecho una vez. Si lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer 1000 veces, o 100, o las que haga falta. Dice Xanos que el don, o mejor dicho, el Ikigai, el propósito, no, bueno, el propósito, el Ikigai, no se revela hasta los 60 años. Eso es lo Porque que hay pocas la excepciones. información sí, esa es la información que yo tengo hasta ahora. O sea que yo no soy un experto en eso, tampoco me ha interesado demasiado, te hablo así, porque es un tema que a mí no me ha interesado demasiado. Y me ha interesado más siempre el propósito de vida de las personas, porque es algo que podemos realizar. Claro, esperar. O sea, vamos a ver, si yo podría decir, por ejemplo, que don y talento pueden ser lo mismo. Talento, todos, y don, todos sabemos que tenemos mucho. ¿Dónde está? Está escondido en esas culpas, esos miedos, esas inseguridades. Por lo tanto, en la medida que la persona crece, eso va a florecer y va a descubrir. O aquello que ya intuía va a estar ahí, ¿vale? Pero eso es una cosa, el Ikigai es otra para mí. El Ikigai es una misión. El Una Ikigai misión. sí, el Ikigai tiene que ver con algo que a mí, por ejemplo, yo reconozco que me trasciende absolutamente.
Tengo claro que hago muchísimas cosas porque estoy trascendido. Eso es lo que no está al alcance de un deseo. Lo que sí que está al alcance de un deseo es un propósito de vida y el descubrir ese don que tiene que ver, repito, más que ya con cosas intuitivas, como es mi caso, tiene que ver con habilidades, con capacidades, con algo que hemos creado que no nos damos permiso para evolucionar. Y en la medida que desbloqueamos eso, salen personas que demuestran una calidad de vida tremenda porque ejercen de aquello, además de lo que pueden hacer, pueden ejercer de aquello que están especialmente preparados y que no está descubierto, ¿verdad? Como que está reprimido, si me permites, que hay represión ahí, ¿eh? Xan, ¿qué es lo que bloquea nuestro don entonces? ¿Qué bloquea el don? Para mí siempre han sido los miedos. Es decir, tenemos miedo al éxito, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a quedar mal, tenemos miedo a que nos salga bien. Tenemos tantos miedos que son inútiles, que son absolutamente inútiles, que son creados por uno mismo. No existen esos miedos. Lo digo siempre, el miedo no existe, como ese miedo que terribilizamos. ¿Por qué terribilizamos que podemos quedar mal? ¿Por qué terribilizamos que podemos tener éxito? Es decir, ¿qué falsa modestia hay por ahí? ¿Qué dificultades tan grandes hay para aceptarse uno incondicionalmente? Porque en la medida que nos aceptamos incondicionalmente, liberamos un montón de energías insanas, impuras que están ahí, y un montón de barreras. Superamos esos obstáculos y nos damos permiso para ser quien somos, independientemente que nos gustemos más o menos, porque eso ya es un juicio de valor. O sea, yo puedo decir, me siento mucho más a gusto ahora conmigo mismo, que he desbloqueado, que me he perdonado de todo, que ya no tengo resentimiento ninguno en mí, ni cuando me hacen daño asumo resentimiento porque no quiero eso para mí. Otra cosa es que guarde memoria de lo que me han querido enseñar y de lo que he aprendido. Eso son cosas diferentes. Pero resentimiento ninguno contra nadie. Cada uno está haciendo lo mejor que puede en cada momento y si lo que hacen algunos es querer hacerme daño en algún momento, oye, es su dificultad, no la mía. Eso Eso ya. está bien, ¿no? Por lo tanto, fíjate, desde ahí, esos obstáculos que se ponen las personas para no elaborar quién son en aquel momento. ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién de verdad reconozco? ¿Quién de verdad acepto? Porque si no, nos estamos aceptando con matices. Es decir, bueno, no me acabo de querer, no me acabo de gustar porque esto no lo tengo bien o porque tengo un mal pensamiento, porque he hecho daño a otro. Y siempre tenemos una excusa, que es una herramienta del ego, para no soltar. Y en este caso, soltarnos a nosotros mismos. Es decir, quiero soltarme de tanta miseria, de tanto dolor, de tanto apego a ese ego, de tanta, ¿cómo te diría yo? De tanta barrera a abrirme. Porque, oye, cuando uno se abre, deja de nutrir al personaje ese que quiere aparentar y uno vive tan liberado que es que todo funciona solo. Es que no hace falta casi intervenir, la frecuencia va Es decir, sola. que uno, para que el don surja, o los talentos surjan, tiene que apartarse un poco, ¿no? Un poco Apar lo ap máximo que podamos, sin ningún tipo de exigencia, pero lo máximo que podamos, porque al final el ego, mira, fíjate, el ego tiene mucha más conciencia de cumplir su misión en nosotros que nosotros de evitársela, ¿verdad? Y ahí está donde el ser humano esconde todo ese talento, donde el ser humano es capaz de reprimir algo que está ahí por unas apariencias del ego, es decir, la necesidad neurótica de no tener éxito o de tener miedo al fracaso o de tener miedo al error o de tener miedo al que dirán o al que sé, todo eso es ego, eso en esencia no existe. En esencia nos soltamos, nos dejamos ir tal cual somos, hacemos cosas mejores, otras no tanto, pero al final la aceptación incondicional de uno mismo. ¿Por qué? Porque hay buena intencionalidad. Es decir, las personas en esencia somos buenas personas porque no tenemos la intención de dañar. Eso quiere decir que en algún momento dado, sin querer, dañemos a alguien porque tomamos decisiones que, aun teniendo en cuenta el entorno, a veces perjudicamos. Eso es cierto. Y yo nunca hago lo que esperan de mí, siempre hago lo que espero de mí. ¿eh? Pero desde ahí, ¿por qué? Porque ese talento, ese don me permite precisamente actuar desde ahí. Es decir, no tengo miedo a ser como soy. No tengo miedo que me reconozcan en mi vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad, lo he dicho mil veces y no me cansaré nunca de repetirlo, es una oportunidad, nunca es una debilidad. Y yo trato mis vulnerabilidades con mis alumnos, y tú lo sabes. Es así de simple. No le permito que sea una debilidad, le doy una oportunidad. Entonces no tengo miedo a ser como soy y a mostrarme como soy. Y al que le guste bien y al que no también, porque no necesito su aprobación. Si acaso necesito la mía, ya la tengo. Y ahí surge otra vez el don. Si, o sea, ¿habría mayor don que el de uno reconocerse, aceptarse y liderarse tal cual es? No. Yo creo Fíjate, que es el principal don. tal cual, estamos de acuerdo. Tal Para cual. ser feliz
Si eso de la felicidad existe para ser feliz con uno mismo, ¿no? Porque es cierto, Xanos, y más en este mundo, en el mundo de la espiritualidad, que recordamos que este es un programa pues que sigue mucha gente que está dentro del mundo de la espiritualidad, del crecimiento personal, del coaching, la psicología, etcétera, que siempre las misiones o los dones o talentos tienen que ver con salvar a la humanidad, ¿no? Es decir, soy sanador energético y he nacido para esto y voy a salvar a la humanidad. No sé, yo he nacido para ser un gran canalizador, he nacido para ser un gran líder porque la humanidad me necesita. Voy a ser una persona muy grande, ¿no? O sea, siempre asociamos el don y el talento, o nos gustaría o desearíamos que el don y el talento fuera para salvar a la humanidad, para sentirnos, supongo que más importantes o vete a saber tú, lo que se llama el ego espiritual, ¿no? Cuando los talentos y dones pueden ser muy sencillos. Y un talento y un don, tú lo decías antes, humildad. O sea, quizá el propósito de vida es ser humilde y vivir con humildad, que es lo que hará que seamos más felices, que nos aceptemos, que podamos entonces incluso poder guiar, orientar a otras personas, pero desde la humildad. Porque si Fíjate no, que sin humildad, a mi modo de ver, no hay crecimiento, por lo tanto no hay felicidad. Y si no hay crecimiento, lo que hay son personas que no saben pedir disculpas, inmaduras, son personas que no saben reconocer sus errores, inmaduras, son personas que proyectan sus responsabilidades en forma de culpa en otros, inmaduras y inmadurez. Creo que es el último capítulo de mi libro que habla de quién es inmaduro, y todo eso tiene que ver precisamente con lo contrario a la responsabilidad y lo contrario al don. Tiene que ver con personas que están absolutamente en el ego y que creen que se protegen haciendo eso, y lo que hacen es proteger a su ego. Es decir, hay muchísimas personas que siguen sin entender la misión y la realidad del ego en nuestra vida. El ego es una parte de nosotros que tiene unos tipos de comportamientos, que tiene una función, que es hacernos sufrir hasta que veamos que podemos vivir sin sufrir. Y eso a veces nos cuesta más o menos, pero eso está ahí disponible a nuestro alcance en la medida que nosotros nos trabajamos y aprendemos a conocernos. Banalizar nuestros propios sentimientos, banalizar lo que nos ocurre, torpedear todo aquello que tiene que ver con la emoción. ¿Cuántas veces pregunto cada día a personas qué sienten y todas me dicen, estoy bien? Eso es una respuesta automatizada del ego que tiene que ver con la mente, no con el sentir. Es decir, cuesta muchísimo que conectemos. Hasta que conectamos. Una vez conectamos, ese camino es un camino precioso, es un camino por eso tú y yo cuando nos encontramos ya no nos preguntamos cómo estamos, nos preguntamos cómo nos sentimos, ¿no? Cómo te sientes tú, cómo me siento yo, porque es distinto. Es distinto. Es muy distinto. Fíjate, nosotros tenemos la capacidad en esa pregunta de alcanzar el inicio de nuestra intimidad en aquel día, porque nos interesamos realmente por qué hay dentro de esa persona, dentro del otro. Cuando, fíjate, llega una persona a casa y se encuentra con la pareja y lo que le pregunta es cómo estás o cómo te ha ido el día. Esa pregunta y nada es lo mismo, porque no hay un interés real por el otro. Si no, yo no me intereso por ti, tú no te vas a interesar por mí, lógicamente. Por lo tanto, lo que te pregunto es cómo te sientes con el día que has tenido. Y entonces sí que estoy llegando a ese sentir, que es lo que somos, somos lo que sentimos. Por lo tanto, en la medida que uno conecta con esa emoción y le comenta al otro, participa con el otro de su emoción, estamos creciendo, estamos conectando esencia con esencia, y de ahí van a salir frutos extraordinarios, como ocurre en cada encuentro, independientemente que sea clase o no, me da igual. Con cada encuentro, con cada persona que tengo que está en crecimiento, transformamos eso en un encuentro de autoestima, de alta autoestima, transformamos eso en paz interior, transformamos eso en enriquecimiento, y en que cada día hay menos vuelta atrás de aquel ego que un día nos le permitimos que nos hiciese mucho daño, mucho dolor, y ahora no. Ahora cada vez permitimos menos y muy poquito menos, y vamos descubriendo ese don, ese talento que tenemos ahí, y poco a poco, claro, vamos haciendo uso de él. ¿Por qué? Porque nos sentimos vergüenza de tener un don, de tener un talento. Xanos, ¿y si nuestro don, o mejor dicho, nuestro propósito de vida fuera simplemente cuidarnos? Me parecería maravilloso. Porque el ¿Cuántos se autocuidado, apuntan? ¿no? Que se apunten muchos a eso, por favor. No, yo he descubierto que mi propósito es cuidarme. Me parece He genial. descubierto esos Xanos, porque antaño sí que era un poco así petulante y poco humilde, ¿eh? En el sentido de
no, mi propósito es hacer programas de televisión y entrevistas que salvarán a la humanidad y que les darán una luz, los iluminarán por dentro y por fuera, y dices, qué cansancio. Es decir, mi propósito es cuidarme. Obviamente, si yo me cuido, yo estoy bien, tengo una buena energía, una alta vibración, obviamente todo lo que haga después tendrá una calidad. Como yo, por ejemplo, los programas que hago ahora son mucho mejores que los que hacía antes, para mí, desde mi punto de vista también, pero mucho mejores, ¿por qué? Porque yo estoy mucho mejor, es decir, me siento mejor conmigo, me cuido a todos los niveles, eh, entiendo, gracias a Shanos, que ya sabes que Shanos es un maestro de vida y me acompaña, entiendo mucho mejor mis emociones, gestiono mejor mis emociones, dejo que me atraviesen el día que estoy mal, pues me permito estar mal, no me lo niego, no me resisto, y eso hace que se pase antes también. Es Claro. decir, una serie de cosas que ahora mismo mi propósito ya no es cuidarme, y yo creo que es el propósito principal que debería tener cualquier persona. Ese deberíamos tenerlo Y por el todos. Ese deberíamos tenerlo todos, nos iría muy bien tenerlo todos. Eso no quitaría de que alguien pudiera tener algún otro que tuviese que ver con los demás, ¿no? Porque al final somos seres absolutamente sociables y por lo tanto estamos interconectados porque somos energía, pero sobre todo ese sería como el más maduro, sería el más cercano a esa espiritualidad, ¿no? Es decir, yo me cuido como propósito de vida porque sé que desde ese cuidarme todo lo que proyecto en mí y en los demás es de una altura espiritual que de otra manera no está ahí. De otra manera está ahí el ego. O sea, si es que es muy sencillo, el ego o estamos en frecuencia o estamos en ego. No hay términos medios. Sí que hay momentos del día que uno está más conectado que otros, eso es evidente, somos humanos, pero en realidad la tendencia de una persona es lo que cuenta en dónde pasamos más horas, ¿no? Si en esencia o si en ego. En la medida que tenemos mucho ego, pues estamos haciéndonos daño y estamos haciendo daño al entorno, a esos que decimos que queremos tanto. Es decir, en el ego hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha culpabilidad, hay mucho miedo y también hay mucha necesidad de no asumir la responsabilidad, porque yo creo que es la gran característica del ego, ¿no? Que en su sutileza nos impide asumir la responsabilidad de que nuestra emocionalidad y nuestro comportamiento es única y exclusivamente nuestra responsabilidad, de nadie más. Aquello que decías tú al principio, ¿no? De buscar las respuestas dentro de uno mismo y no fuera de uno mismo, porque fuera es que no están las respuestas. Seguimos funcionando como un pollo con una cabeza cortada, buscando y no vamos a encontrar fuera de nosotros ninguna respuesta. Siempre todas las respuestas están en uno mismo, siempre. Así de claro, las respuestas están en uno mismo. A mí me gusta hacer estos programas con Shanos, porque creo que estamos haciendo, o Shanos, mejor dicho, está haciendo la vida más sencilla. Y gracias a estos programas, pues estamos consiguiendo que la gente viva de una manera más sencilla y más humilde. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues que ya está bien de tanta petulancia, tanta soberbia, tanto ego espiritual, porque el propósito, como decía Shanos, ¿no? Quizá el propósito principal de toda persona es cuidarse a sí mismo y vivir y disfrutar la vida. Y vivir la vida con todo, no vivir a medio gas, de decir, estas emociones sí, estas emociones no. No me permito estar triste y solo me permito vivir situaciones de alegría. Si estoy triste ya ni me lo permito. Y dices, no, pues tenemos que simplificar más, Llanos. Más simplicidad. Ya hicimos en su momento, si te acuerdas, un programa con un título muy chulo que era La alegría de estar triste, ¿verdad? Al final se trata de eso, se trata de que las emociones son y ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Nos han educado tan mal en el mundo emocional que nos pensamos que la tristeza es lo contrario de la alegría y nos pensamos que la alegría es la felicidad o el entusiasmo o peor aún la euforia, ¿verdad? Estamos absolutamente confundidos, tenemos muchos miedos porque no sabemos quiénes somos, estamos desorientados y que percibimos el crecimiento, aún muchas personas perciben el crecimiento como un esfuerzo, no dándose cuenta de que ese camino es el mejor camino porque aquello que aprendemos para nosotros desde ese amor, desde esa autoestima por uno mismo, luego lo proyectamos en los demás en formato de amor. Y, y, y eso al final es que la vida cambia tanto. Hemos ayudado a transformar la vida de tantas y tantas personas que es realmente increíble. Y percibir eso en el día a día desde esa humildad, de decir hago lo mejor posible en cada momento, que puedo reconocer cuando me equivoco, puedo sanarme aquella herida que he permitido que me inflijan, puedo vivir sin resentimiento, puedo
sentir tristeza y aprovecharla para encontrarme conmigo mismo sin ningún miedo, sino al contrario, con ilusión. Puedo sentir asco, puedo sentir lo que sientes, que me da igual. Lo importante es sentir y reconocer ese sentir, ¿no? Tú imaginaos, por un momento, que nuestra misión de vida o nuestro propósito no fuera ser un gran escritor o un gran comunicador o un gran conferenciante, un gran coach, un gran terapeuta, sino simplemente liberarnos de nosotros mismos. De la necesidad, por ejemplo, de querer tener razón siempre. De la necesidad de querer ser el mejor. De la necesidad de querer siempre demostrar y demostrar a los demás lo bueno que soy o lo magnánimo que soy. Y dices, no, hombre, Y lo no. guapo que soy, guapa. O lo guapo que soy. Hostia, qué sufrimiento, tú. ¡Qué sufrimiento! La Llanos, no. energía, la energía que gastamos en mantener el personaje o en disfrazarnos a nosotros mismos nuestra realidad es tan enorme que cuando vamos tomando conciencia, jolín, la queremos recuperar toda esa energía, todo ese tiempo y todo ese don que yo decía en mi post, que realmente es nuestra responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos don, talento, todos tenemos tiempo y todos tenemos energía. A quién se lo dedicamos es nuestra responsabilidad, porque de ahí revierte en nosotros una parte. Es decir, hay gente que dice, es que claro, estoy muy toxificado porque voy con gente tóxica. Coño, pues deja a la gente tóxica. Es así de simple. Y al final es la vergüenza que te da, el miedo que te da, el rechazo. No sé, al final te estás rechazando a ti mismo por miedo a que alguien se enfade porque le apartes de tu vida, porque ahora mismo es una persona para ti tóxica, ¿no? De verdad que tenemos como muy compleja una realidad que de verdad que es mucho más simple. Es verdad que no es fácil ser feliz o vivir en paz interior, No, fácil porque no es. el ego cumple su función. Y repito, él tiene mucha más conciencia que nosotros de esa función. Pero sí que es cierto que es muy simple ser feliz. Al final, si te fijas, llevamos, Alex, juntos casi 3 años. Sí. Todas las herramientas que te he aportado son herramientas sencillísimas, Sí. pero muy sencillas. Y eso nos hace profundamente felices. Yo el otro día veía la transformación tuya que vi en Instagram, los 125 kilos de ahora, y yo pensaba, bueno, y lo que hay por detrás en Lo que esas hay por detrás. de este hombre es increíble, porque lo que se ve son eso, ¿no? Los 125 kilos y a la hora, ¿no? Y los 70 de ahora, o los 70 y pocos que tienes ahora. Cuando en realidad lo que hay por detrás importantísimo en ti es un crecimiento espiritual que es una pasada, porque eres una persona es que eres constante porque crees en ti. Y eso no tiene precio. Pero ese convencimiento de que crees en ti te lo has ganado en el trabajo que hemos ido haciendo. ¿Por qué? Porque has ido superando barreras y fíjate, no ha habido nunca amargura, no ha habido nunca un sobreesfuerzo, siempre ha habido ilusión, siempre ha habido esa ilusión por mejorarnos, ¿verdad? Y en vez de mejorar el personaje, tú has ido mejorando tu esencia. Claro, la transformación es brutal. Claro que tus programas son mejores ahora, indudablemente. Indudablemente el crecimiento que tienes incorporado en ti es una barbaridad. Eres un ejemplo para muchísimas personas. Hombre, algo también es que yo por eso remarco mucho lo del que el propósito de vida es vivir con sencillez y desprenderse de uno mismo, liberarse de uno mismo entendido de ego, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Que obviamente esto ya no se puede decir porque tiene una experiencia, un bagaje vital. Yo lo puedo decir porque tengo una experiencia, un bagaje vital. Claro, si este programa lo ve una persona de 20 años, o 20 y pocos, o 30, que quizá no ha tenido toda la experiencia o bagaje vital, aún tiene que pasar por el proceso del ego, ¿no? Un poco porque si no, claro, si no te permites enfrentarte a tu ego, caerte, darte cuenta de que las expectativas no son reales, pero hay que pasar por ahí, ¿no? Es decir, para ser monja antes hay que ser monaguillo. O sea, me refiero que hay que caer en la tentación. Para liberarse de la tentación hay que caer en ella, Llanos. A mí ya me gustaría que la gente que viera este programa tomar atajos, ¿no? Pues voy a tomar un atajo y así me ilumino antes y vivo con más sencillez y facilidad ya desde ahora. Digo, bueno, todos llevamos nuestro proceso, nuestro ritmo. Sí que es cierto que al ver programas como este o leer libros también muy interesantes, siempre te puede dar una luz, pero que el trabajo es personal y que todos tenemos que pasar por nuestro proceso en el que habrá decepción, habrá frustración, nos daremos cuenta muchas veces de, hostia, qué tonto he sido, qué tonto ha sido mi ego, cómo he podido caer en esto, cómo he podido enfadar por esa tontería, cómo he podido
romper con una relación, cómo he podido o romper con ese trabajo, cómo he podido hablar así a aquella persona. Claro, pero si no pasan esas cosas no te das cuenta. O sea, tiene que haber un Sí, sí, poco de sí, dolor. Si estoy no hay dolor, totalmente de acuerdo. Es decir, esto es un progreso que subyace un proceso por debajo en el que vamos progresando teniendo en cuenta que no vamos del 100 al 0, sino del 0 al 100. Y en la medida que no nacimos aprendidos, pues nos toca aprender. Y la experiencia, para tener experiencia necesitamos unas cuantas caídas y unos cuantos obstáculos y unas cuantas dificultades y bueno, una serie de historias que serán más o menos trágicas en función de lo que uno lo interprete por su manera de ser, por su personalidad, por sus experiencias hasta el momento, pero al final la vida es como es. Fíjate que siempre que hay sufrimiento hay una resistencia a aceptar eso, aceptar que la vida es como es. Nosotros somos tan petulantes, que dices tú, que queremos cambiar la realidad y la realidad es la única perfección que hay. Entonces, si no aprendemos a interpretar esas realidades, unas creencias sanas que nos generen emociones sanas, pues tenemos ahí siempre esa ruindad, tenemos siempre ese miedo, tenemos siempre esa carencia. Estamos constantemente metidos en barro porque no nos dotamos de eso. Y siempre buscamos que lo que tiene que ver con el no trabajo personal, es decir, con lo que sea externo, buscamos solucionarnos y no, eso no va a pasar. Es decir, el trabajo externo será paliativo, es decir, la persona que se dedica, no sé, a pasear por el bosque, la persona que se dedica a lo que sea, me da igual, esa persona está paliando, no está resolviendo. Solo resolvemos nuestra emoción cuando el trabajo es en uno mismo. Cuando dejamos ese trabajo, cuando no lo hemos adquirido aún, pues vivimos desorientados, no sabemos quiénes somos y vivimos a expensas de las circunstancias. Y al final, desde la madurez, está claro que no somos hijos de nuestras circunstancias, somos hijos de nuestras decisiones, conscientes o no. Pero para que la mayoría sean conscientes necesitamos el trabajo personal como el pilar de nuestra vida. Es decir, el otro día me preguntabas, no sé, no me acuerdo en qué formato fue, que me preguntabas, Chanos, porque si no crecemos, decrecemos, ¿no? Digo, tal cual. Es decir, la persona que deja de crecer está decreciendo y volverá a la casilla de salida, en muchos casos. Es decir, solo aquellas personas que su crecimiento lo han sostenido lo suficiente para que haya habido varios clics en ese retrocardiograma que hacemos mientras crecemos y que ese denominador común va ascendiendo, pero la persona que haya estado un poco tiempo en crecimiento volverá a la casilla de salida, volverá al mismo sitio porque se encontró conmigo, que es el encuentro siempre es el mismo punto, que es la desesperación. Es que lo he visto tantas y tantas veces. y uno crece sanos, esto es muy importante, en la relación con los demás y en el contacto físico con los demás. Y esto lo digo porque también en este sector de lo espiritual hay mucho ermitaño, mucho ermitaño. ¿A qué me refiero como ermitaño? Que yo para iluminarme y hallar mi kigai o mi gran propósito para ayudar a la humanidad, me tengo que aislar. Y me tengo que ir a la montaña y relacionarme con los demás es como si me bajara la vibración. Que esto pasa mucho también en el sector espiritual, ¿eh? El ego Fíjate espiritual que que te dice, yo según con quién me relaciono, me baja la vibración. Voy a hacer aquí como decía aquel, manos gracias para... por hacerme esta pregunta, porque como sabes, yo tengo tendencia al ermitañismo desde que empecé mi crecimiento personal, porque, bueno, porque estuve solo durante 3 años buscándome y eso me creó un hábito, ¿verdad? Durante estos últimos años tuve una persona que me ayudó a salir de ahí y siempre se lo agradeceré, esa es la verdad, porque me siento muy bien ahora ya lejos del ermitañismo. De hecho, como sabes, he cerrado la Garrocha Sí. y me vengo más cerca del AVE, me vengo más cerca del aeropuerto, me vengo más cerca de Barcelona, porque he dejado el ermitañismo ya para siempre. He tomado una decisión últimamente que tiene que ver con eso, con que ahora me aparto estos 2 meses que estoy aquí en Medina del Campo, que tengo unos alumnos que me miman, me cuidan y me protegen de una manera increíble. Las quiero muchísimo y me siento muy querido por ellas, pero vuelvo. Yo en julio vuelvo como tomando unas vacaciones después de 10 años, que prácticamente no había hecho vacaciones, creo que hice un par de semanas en 10 años. Pero vuelvo porque no creo en eso. Yo creo que es verdad que hay una inteligencia espiritual y que hay un camino espiritual más allá de donde estoy yo, por descontado, que algún día lo emprenderé, pero será en el momento en que
las fuerzas ya no me acompañen para seguir cumpliendo con mi Ikigai. Cuando las fuerzas me digan físicamente, de Chanos, ahora ya no puedes hacer kilómetros, ya no puedes estar para arriba y para abajo, no puedes estar yendo a programas, no puedes estar haciendo clases. O sea, que hay un momento que de una aceptación incondicional de una realidad, que aquel día quizás sí que decida, pues en los últimos años, yo lo he dicho alguna vez, yo voy a morir solo, porque es mi deseo. En la medida que sea posible, claro, porque tampoco sé qué momento voy a morir, pero si veo que voy a morir, querré morir solo. Me apetece así porque será mi último reencuentro profundo conmigo mismo, pero lo otro no, lo otro tiene que ver con encontrar ese equilibrio entre estar bien cuando estás con personas y estar bien cuando estás en solitud. Aprender a estar en solitud nos refuerza muchísimo la capacidad de que cuando estamos con otros estamos muy bien. No hay exigencia ni de estar acompañado ni de estar solo, hay un equilibrio. Que si hay un día que por lo que sea estoy más disponible al público porque coinciden programas, coinciden eventos o lo que sea, pues estoy ahí más disponible, pero seguro que no tardo un par de días que me encuentro horas para estar en solitud, para encontrarme conmigo mismo, porque si no, repito, muchísimas personas se levantan cada día, no saben quiénes son, se van a dormir cada día y no saben quiénes son. Y por lo tanto, todo eso es sufrimiento, ¿eh? Viven una vida que no tiene sentido, hacen lo que creen que tienen que hacer desde el ego. Tengo que tener éxito, tengo que ganar dinero, eso es muy, bueno, eso es muy mejorable, vamos a decirlo así. Es mejorable, es mejorable. Ya para acabar, yo recomiendo que veáis dos películas. Sabes que yo soy muy cinéfilo, me encanta el cine y en especial el género de la comedia francesa. Hay dos comedias francesas que yo recomiendo, que es Bienvenidos al Norte y La alegría de vivir. Ambas películas desde nuestro canal, estoy hablando de Xano Rius, no solo un experto en inteligencia emocional aplicada, o el alquimista de las emociones, como me gusta decir a mí, sino también todo un maestro de vida de muchas personas que están evolucionando, creciendo y que, como decía antes, están encontrando las respuestas, pero dentro de ellas. Ya no dependemos de lo que pase fuera, no sobre todo de lo que pasa dentro. Xanos, bienvenido a este especial aquí en Alex Comunica. Bueno, pues una vez más, muy bien encontrado. La verdad es que ya sabes que es un placer compartir en tu canal, en tu programa. Me siento muy honrado por ello y siempre dispuesto a que me fusiles por donde quieras, que yo me desfusilo por donde puedo. Fusilar no, que te trato muy bien siempre, Xanos. Lo sé, lo Pero sé.